Sí, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Damos bienvenidos a este lugar, bienvenidos a este culto. Vamos a iniciar nuestro servicio a Dios cantando unas alabanzas, pero antes vamos a hacer una oración para iniciar nuestra reunión. Señor, en esta tarde, Señor, te damos las gracias, Padre amado, por la vida de todos los que están aquí presentes. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, que se han dado cita hoy. Estamos dispuestos, Señor, a acercarnos a tu presencia, a rendirte adoración, alabanza, Señor, porque reconocemos que tú eres el dueño de nuestras vidas, tú eres el creador de todo, el salvador de nosotros, Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor, el único que es digno de ser alabado, exaltado, temido, servido y amado, Señor. Queremos bendecir tu nombre, queremos estar en un momento de comunión contigo. Pedirte, Señor, que ministres las vidas, que ministres los corazones, que derrames de tu gracia a favor de nosotros, que tu plan se cumpla, que nos guíes a tu perfecta y santa voluntad. Santifícanos hoy, Señor, y toma el control de lo que se haga hoy en este culto, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar.
Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Agradecele por todo. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. El que era y que ha de venir, porque has tomado gran poder y has reinado. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. 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 El que era y que ha de venir, porque has tomado gran poder y has reinado. El que era y que ha de venir, porque has tomado gran poder y has reinado. Porque has tomado gran poder y has reinado. Has tomado gran poder y has reinado. Vamos a cantar estos cantos de adoración a nuestro Dios, porque Él es digno. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor. Vamos a cantarle a Dios. Quiero levantar mis manos
levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, de santidad y amor. Padre, solo a ti ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Toda la honra y quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti yo ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Toda la gloria, la honra y Hijo de Dios, recibe la gloria. Hijo de Dios, recibe Dios toda la gloria, la honra y honor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de mi corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoración. Alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de mi corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Y honra, alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, oh Cristo,
Cristo, nombre sin igual. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Eres único, perfecto y maravilloso, Señor. Por eso te cantamos, por eso nos refugiamos y nos acercamos a ti, a tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, amado hermano. Gloria a Dios. Muy bien. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a esta enseñanza del día de hoy. Enseñanza bíblica. Sí, gloria a Dios. Vamos a sacar nuestro manual, hermanos, nuestro manual de estudio, el que impartimos los días jueves. Les recuerdo que estamos impartiendo un estudio sobre las religiones, las herejías que circulan alrededor del mundo, para que tengamos cuidado. Amén. A veces hay personas que dicen, bueno, no tenemos por qué conocer eso. La realidad es que a veces el desconocimiento nos hace vulnerables y nos hace como consecuencia que no sepamos reconocer cuando entran o se mencionan dentro de la misma congregación cristiana. Por eso es como en las enfermedades, no todos los que quieren prevenir enfermedades primero te hablan de la enfermedad, de lo que ocasiona, de lo dañina que es. Por esa razón vamos hoy a orar para darle seguimiento a este estudio. Señor, te damos las gracias en esta tarde por tu bendición, por esta oportunidad que nos has dado. Hemos venido, Señor, a cantar. Cada uno de nosotros ha ofrecido un canto de alabanza, un canto de adoración. Y no solamente venimos a cantar, Señor, a elevar nuestras voces, sino también hemos venido, Padre, a escuchar tu voz, a escuchar lo que tienes que decir a través de la Biblia. Permítenos hoy, Señor, entender tu palabra. Permítenos conocer, avanzar, crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Queremos ser guiados por ti. Queremos seguir aprendiendo, nutriendo nuestros espíritus, nuestras almas de tu presencia, de tu palabra. Necesitamos conocerte más. Necesitamos aprender de las advertencias y los peligros que la Biblia señala, Señor. Danos hoy la sabiduría y el entendimiento que necesitamos hoy. Y usa la vida de este vaso de barro para compartir tu palabra de manera clara, eficaz y sencilla, con paz. En el nombre de Jesús. Amén. Saque su manual en la página número 40, por favor. Los matrimonios. Muy bien. Como se ha dado cuenta, hoy ya es la última parte, espero poder terminarla, De los mormones. que hemos estado analizando sobre la religión de los mormones, cada uno de los puntos en los que ellos basan sus creencias. Y como ya se pudo dar cuenta, muchas de ellas la Biblia no las menciona, son antibíblicas, extrabíblicas y heréticas al mismo tiempo. Por esa razón es que muchas de las ideas que ellos abrazan son contrarias a la palabra del Señor y no podemos estar de acuerdo con ellas. Ya se dio una lista, 40, una lista de sus conceptos teológicos, llamémosle, su concepto de Dios, su concepto de la Trinidad, su concepto de Jesús, de la salvación, del pecado. Hoy nos corresponde estudiar el concepto del matrimonio según ellos,
La vez pasada leímos el concepto de la Biblia y del Espíritu Santo. Hoy nos corresponde estudiar el concepto matrimonial que ellos creen o abrazan. Leamos el párrafo juntos y después iremos a una información que le tengo aquí muy pertinente y relacionada al tema. Dice el autor de nuestro manual así: los que fueron realizados según los preceptos de la Iglesia mormona perdurarán por la eternidad siempre que haya afinidad espiritual entre los cónyuges. La doctrina de Smith acerca del matrimonio contiene dos elementos. Uno es la pluralidad de las esposas y el número dos, el matrimonio espiritual. Si usted no lo sabía, le anticipo que los mormones obviamente también se casan. Sabemos nosotros que el matrimonio no solamente hoy en día es visto desde la perspectiva religiosa, cristiana o eclesiástica, sino que también el matrimonio ya es una institución, un contrato civil. Por lo tanto, no vamos a estudiar lo civil, vamos a hablar sobre ambos conceptos, el nuestro y el de ellos. Para empezar, quiero decirle que la Biblia dice que el matrimonio es un pacto. La Biblia. Cuando digo la Biblia me refiero a lo que nosotros creemos. Es un pacto, es una institución sagrada de Dios para los seres humanos, que no es para todos, como la Biblia lo dice también. No es nuestro deseo que todo mundo esté casado. Se dice en la Biblia que el casamiento es para aquellos que lo pueden recibir. Amén. Si me entiende esto, los confundo porque los veo así como que... La Biblia dice que... Jesús dijo que no es para todos el matrimonio, sino para aquellos que realmente deseen, quieran practicarlo, o sea, quieran vivir en pareja, ¿no? Porque también hay personas que durante toda su vida nunca se casan. Son célibes, algunos, ¿verdad? No todos. Viven solteros y llegan ancianos solteros. Entonces, la Escritura dice que el matrimonio es una institución bíblica. Amén. Según la palabra del Señor. Pero ellos también, como son una institución religiosa, ellos le agregan unas cuestiones pues demasiado extrañas, y voy a ir a lo que dice el autor. Según la religión mormona, dice que el matrimonio es una institución, en eso sí compaginamos, divina, pero ellos dicen el matrimonio debe de ser... Hay dos clases de matrimonio: el matrimonio secular, llamémosle, y el matrimonio el matrimonio en el templo, le llaman ellos. Es como la costumbre popular que se tiene allá afuera. Le dice la vecina: oiga, ya se va a casar fulanita. ¿Y cómo se casó? ¿Por el civil o por la iglesia? ¿Sí lo ha escuchado? Por el civil sabemos que solamente fue el contrato civil y ya. Y por la iglesia es todo el borlote que culturalmente se hace, la fiesta, ¿verdad? Los padrinos, el pastel y todo eso. Algo así tienen un concepto similar, solamente que ellos le llaman el matrimonio civil, también se casan por el civil, pero dicen que el matrimonio que les importa más a los mormones es el segundo, el matrimonio por el templo, dicen ellos, ¿no? Como la religión popular. Es que ese es el que vale. Ellos dicen que el matrimonio por el templo es muy importante porque perdura por la eternidad. No sé si me explico. Según la iglesia mormona se cree que cuando una persona, dos mormones se casan civilmente y quieren que su familia después de la muerte siga unida y que sus hijos sigan unidos a ellos por la eternidad, no hay otra manera de asegurarse sino casándose por el templo. O sea que enseñan que si una persona dos mormones se casaron civilmente, mas no por el templo, su matrimonio no durará por la eternidad, sino solamente durará aquí en la tierra. ¿Entendió la diferencia? Ellos dicen que el matrimonio por el templo les asegura la unión familiar por los siglos de los siglos, con los hijos, con la pareja, etcétera. Es un matrimonio eterno. Como dice el autor aquí, es muy importante para ellos y debe de ser realizado solamente por ministros mormones. O sea que si una persona ya se casó católicamente, civilmente y se convierte al mormonismo, le van a enseñar que necesita casarse por el templo
para asegurar su familia unida por los siglos de los siglos. Entonces, eso solamente para mencionar. Ahora, déjenme leerle algo rápido también aquí. Me metí a su página. Dirán algunos, ¿y qué hace metiéndose? Bueno, me meto porque, o sea, para no meter la pata, no decir que me inventé esto está en sus mismas redes. Sí. Y en las redes de ellos dice lo siguiente. Ojo a lo que voy a mencionar, El matrimonio mormón. En su página de ellos dice lo siguiente: los matrimonios realizados en los templos de los santos de los últimos días pueden continuar después de la muerte y durar por toda la eternidad, ya que estas parejas hacen un pacto o prometen a Dios amarse, cuidarse unos a otros y seguir sus mandamientos. A este matrimonio también se le conoce, ojo a la palabra, por si es desconocida, pero es muy importante saberlo. A este matrimonio por el templo ellos le llaman sellamiento. Que cuando uno se casa por el templo, dicen ellos, ya se sellaron. Por lo tanto, mientras no se casan por el templo, dicen, no están sellados, están unidos solamente. Le llaman sellamiento. Debido a que se sella la pareja, la familia, para siempre. Asimismo, los niños nacidos de parejas casadas en el templo son automáticamente sellados a sus padres por la eternidad. Dice también, para recibir esta bendición, los esposos deben mantener su pacto y permanecer fieles entre sí con Dios a lo largo de sus vidas. Para casarse en el templo, si usted quiere saber los requisitos que piden ellos, son los siguientes. Tanto el esposo como la esposa deben de ser miembros fieles de la iglesia. O sea que no casan por el templo a pagano, dicen ellos, como mormón. Tienen que ser mormones para casarlos. Dice, aunque el matrimonio con personas que no son miembros de la iglesia pueden estar permitidos, no pueden efectuarse en el templo. O sea, no casan por el templo relaciones que no son del mismo yugo. Ahora, voy a leer lo siguiente, hermanos, porque me parece a mí, me saca de onda, como dicen algunos, cómo ellos conciben esto, y de hecho al matrimonio le asignan cualidades por las de salvación. O sea, así se lo digo. Ellos dicen que el matrimonio les permite llegar a la exaltación. Amén. Si me pregunta, hermano, ¿y qué es la exaltación? Ya haga memoria que ellos creen en una especie de evolución espiritual, que las almas van evolucionando progresivamente hasta alcanzar el estatus de Dios o de divinidades. Recuerde que ellos creen que dioses hay muchos, creen en 3 dioses y creen que los seres humanos también llegaremos a ser dioses. Pero para esa exaltación que ellos abrazan, dicen, nadie puede llegar a la exaltación sin antes haberse casado por el templo. Por eso lo mencionan como algo que sí o sí debe de hacerse. Le dan una importancia muy, muy grande al matrimonio en el templo, los mormones. Porque aquel mormón que no se ha casado por el templo prácticamente no puede aspirar a los niveles de evolución espiritual que desean alcanzar. Por eso para ellos es muy importante. Ahora, le hago una pregunta yo a usted. ¿Cree que el matrimonio, el estado civil de un cristiano afecta a su salvación, sí o no? Si sí, arguméntemelo. Si no, arguméntemelo también. ¿El estado civil? O sí, el casarse o no casarse. No. Entonces, ¿por qué razón usted cree que ellos le dan esa... ¿Hay algún texto en la Biblia que haya usted leído donde se incline a lo que ellos creen? ¿O qué sabe usted sobre la Biblia referente al matrimonio? No era una condición estar casado. No es una condición para ser salvos, ni un requisito para ser salvos. O sea, el que yo me case, que yo si estoy soltero no quiere decir que me voy a ir al infierno por ser soltero, ¿verdad? No.
brother, el apóstol Pablo les dijo, ¿no? Ajá. Si están casados, bien, si no están casados, si no cásense, pero nada de eso va a afectar. No, no agrega ni repercute en ese sentido de que se condene el soltero. O sea, es lo que le decía al principio. El matrimonio según Jesucristo no es para todos. No sé si me entendió. O sea, Jesús dijo que a unos les es dado el casarse, a otros no. Dice Jesús, hay eunucos que nacieron eunucos. Y otros que se hacen. Gente, o sea, que tiene imposibilidades físicas para tener mujer. Hay gente que no se casa porque fisiológicamente nacieron probablemente con un defecto genético, probablemente porque no les apetecía compartir la vida, les gustó ese estilo de vida. Pero ese tipo de personas que desean vivir en soltería, no les afecta estar casados o no dentro del plan de la salvación, según la Biblia. Pero ellos dicen que sí, es importante, y obviamente lo argumentan en base a sus libros, en base a las revelaciones de José Smith. José Smith dice que a él se le reveló que es el matrimonio el que lleva a la exaltación, y que ninguna alma, ningún ser humano puede llegar a la exaltación y a continuar con el proceso de esta evolución espiritual sin antes haber sido casado. Ahora, este punto que le acabo de mencionar los mete en un grave predicamento a ellos. ¿En qué los mete? ¿Por qué un predicamento? Porque se atreven a decir que nuestro Señor Jesucristo también se casó. Por ellos, acuérdese que su concepto de Jesús es que Jesús también está evolucionando juntamente con la humanidad, según ellos, para alcanzar un estado de divinidad superior. Entonces dicen, Jesús, para continuar en su ascenso espiritual, dicen ellos, tuvo que haber sido casado. Porque si no fue casado, no puede ascender, según la creencia mormona. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el estado civil de Jesús? ¿Casado, soltero, dejado, divorciado? No vino a casarse. Vino a salvar. La Escritura dice que tenía un objetivo claro y era redimir a la humanidad, nada más. No vino aquí en un paseo turístico de a ver qué se siente ser hombre. No, vino Jesucristo a este mundo a llevar a cabo el perdón de nuestros pecados mediante la sangre de su cruz, nada más. Pero ellos afirman, este punto los hace todavía caer en peores herejías, al punto de decir que no solamente se casó una vez, sino que también era polígamo Jesús, o sea que tenía varias esposas. De hecho, vamos a ir para allá. Lea conmigo el párrafo donde dice: la doctrina de Smith acerca del matrimonio contiene dos elementos: la pluralidad de esposas, que se le conoce como poligamia o bigamia. Bigamia es dos esposas, poligamia son varias, más de dos. Y el matrimonio espiritual. Ahora, aquí necesito hacer rápidamente una explicación. Y es que me metí a estudiar, a investigar, y se tiene una idea. No voy a defenderlos, no voy a defenderlos, porque usted ya está diciendo el pastor otra cosa. No, voy a decir lo que se sabe con hechos. La iglesia mormona está dividida en dos corrientes actualmente. Hay dos tipos de iglesia mormona. Esos muchachos que ve usted güeros de corbata, que aquí dice Elder Smith o Elder Johnson o Elder Wilson, todos esos que vemos de par en par, que son fuereños, todos esos pertenecen a la iglesia de los santos de los últimos días, con esos templos así como lujosos y empastados. Pero hay otra comunidad, otra rama del mormonismo llamada la iglesia fundamentalista mormona, que no tiene tanta presencia o nula presencia aquí en México. Esa iglesia se ubica en totalidad en uno de los estados de Norteamérica, el estado de Utah. Si usted se mete y googlea ahí, se mete en Google y pone mormones en Utah, Utah es un estado total, casi en su mayoría son mormones. No hay otra religión, hay predominancia
predomina, ahí fue el movimiento, es la sede, vaya, del mormonismo. Pero en Utah sí hay estas dos ramas. La que más predomina es esa, la de los fundamentalistas. Los fundamentalistas sí practican la poligamia, se casan, tienen 2, 3, 4, 5. De hecho, en un programa de esos de, ¿cómo se llaman los? Hay un canal de cable donde pasan documentales así como de Kilos Mortales y todo eso, ¿no se acuerdan? Discovery Home and Ese canal de cable de Discovery Home and Health, seguido pasaba una serie de cómo la vida de un mormón, y era un mormón como con 8 o 10 esposas, y tiene aproximadamente como unos 30 y pico de hijos el señor. Y el programa era como un Big Brother, pero sobre la familia mormona. Salían todas las esposas, que cocinaban, quién cambiaba a los niños, o sea, toda la vida de ellos ahí pasaba. Pues ese mormón pertenece a esta rama de mormones fundamentalistas que abrazan la creencia de la pluralidad y que se pueden casar 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, ellos siguen las enseñanzas de Smith, porque en el libro de Mormón y algunos otros libros que ellos tienen, la poligamia es permitida y según ellos es buena. La otra rama del mormonismo, que es la que radica aquí, ellos ya no practican la poligamia, según se sabe, ¿verdad? Según se sabe, esos que andan de güeros por acá, güeros de 2 en 2, no la practican. Si un día hablas con un mormón y le dices, oye, en tu iglesia son polígamos, te va a decir que no. Porque se sabe que esta corriente que sí tiene presencia en México ya no practica la poligamia desde el 1900 y pico. Pero la otra corriente sí la practica. Y de hecho me llamó mucho la atención, hermanos, cómo la justifican según sus libros. Ahora, abajo dice, en donde dice la poligamia, en el párrafo dice, si un hombre se casa con una joven y con el consentimiento de esta se casa con otra y ambas fueren de él solo, no hay adulterio. Si llegare a sí mismo a casarse con otras 10, no comete adulterio, pues todas le pertenecen y está justificado su acto. Según la poligamia, el varón puede tener un contrato civil o religioso con varias personas. O sea, dicen ellos, ¿por qué no es adulterio vivir con 5 mujeres o 6 mujeres? Dicen ellos, porque ya están casadas con el Señor. Se le llamaría, según ellos, adulterio si solamente viven ellos en concubinato, pero si se les permite en aquella rama mormona, si se les permite tener varias esposas. Y se justifican, hermanos, y de hecho no nos hacemos de la vista gorda, porque se lo van a llegar a decir usted, tal y como me lo dijeron a mí, un mormón precisamente. Estábamos platicando y como es algo que abrazan y creen, y un mormón me dijo, oye, uno que no es de las fundamentalistas, que no es polígamo, pero que no le parecía mala idea eso, me dijo, oye, ¿y por qué no crees que es bueno tener varias esposas? Así me lo dijo él. Según yo tengo entendido que no pertenece a los fundamentalistas. Y le dije yo creo que nos es permitido hoy. Todavía no era pastor, todavía no ministraba yo, me faltaba más conocimiento aún. Pero él me era muy listo y decía, es que la Biblia, ahí sí decían la Biblia, es que la Biblia dice que David tuvo más de 3 esposas. Es que la Biblia dice que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y la Biblia lo dice. Es que la Biblia dice que Abraham tuvo a Sara y que Sara también le dio por mujer a su criada. Es que la Biblia dice también que Jacob tuvo a 2 mujeres y a las criadas de ellas. Entonces, no nos hacemos de la vista gorda en que la Biblia menciona que hubo personajes bíblicos que ciertamente practicaron la poligamia o la bigamia. No nos hacemos de la vista gorda de, ay, no, que no nos mencionen, no. La Biblia lo menciona, pero ojo aquí. Cuando la Biblia menciona algo puede ser de 2 maneras. Una, como mandato, y número 2, simplemente como
relatar un hecho que sucedió. En este caso, le dijo Dios, a ver, le hago una pregunta. ¿Le dijo Dios a Abraham, toma por mujer a Agar? ¿Se ha leído la historia de Abraham, el padre de la fe, cómo ya era un ancianito de 90 y pico de años? Y se le hizo la promesa de tener hijos porque era estéril, él y su mujer. Y ahí sí Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo y él será, de él vendrán, sus descendientes serán como las estrellas del cielo y la arena del mar. Abraham creyó la promesa a los 70 y tantos años, y la Biblia dice que ya faltaba un año para los 199 años aproximadamente, y seguía sin tener hijo. La Biblia dice que Abraham cayó en la desesperación, se le empezaron a coser las habas y decir, bueno, pues creo ya se le olvidó al Señor que me había prometido hijo y no veo hijo. Y Abraham cometió el error, ahí sí tengo que decirlo, cometió el error de decir, pues no va a ser con Sara. Entonces Sara también cae en el error de decir, sí, estamos cerca de la muerte y prefiero yo darte a mi criada Agar para que la tomes por mujer a través de ella, el hijo de ella, yo lo reciba en mis rodillas y sea mi hijo. En aquella época existía la costumbre de que si tú tenías una criada, los hijos de la criada prácticamente eran tuyos, siempre y cuando al dar a luz la ama, la dueña de la criada, se ponía cerca de donde estaba alumbrando y lo recibía en sus rodillas. Ese era como que el rito. La ama se ponía ahí en cuclillas y recibía al niño en sus rodillas. Y ese acto ya era, este niño que acaba de salir de ti es mío. Eso hizo Sara. Y la Biblia dice que cuando Abraham y Sara hicieron eso, se molestó Dios y dijo, no era de esa manera que iba a venir el hijo. Entonces ahí los que metieron la pata fue Abraham y Sara. No fue un mandato de Dios diciéndole consíguete otra mujer porque no va a ser a través de Sara. No, entonces vemos en la Biblia, como le digo, pasajes donde se habla de personas que practicaron la poligamia, pero no fue un mandato para nosotros. No sé si me explico. ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia dice que David mató a Goliat de una pedrada, ¿sí o no? Entonces la Biblia nos manda a agarrar a pedradas con quien tengamos pleito. No, lo menciona como relato. Hay un versículo que dice no matarás, obviamente. Entonces hay pasajes en la Biblia donde se menciona que Salomón tuvo sus 1000 señoras, ¿verdad? David tuvo sus 4 o 3 mujeres, que Jacob tuvo sus 4 mujeres por ahí, pero no es un mandato para nosotros. Es más, la Biblia nos enseña algo muy interesante, que todas estas personas, todos estos varones que tuvieron o practicaron la poligamia, siempre sufrieron consecuencias negativas, hermano. Voy a ir a un texto rápido para acá. Por ejemplo, en Deuteronomio 17:14, vamos a Deuteronomio 17:14, al 5º libro de la Biblia. Dice así, porque algunos dicen, es que no hay un versículo que diga, no tendrás 2 o 3 señoras. No lo hay, ciertamente, estás en lo correcto. No hay un texto que lo diga así, sí, literal, pero sí hay otros pasajes que lo desaprueban. 17:14. ¿Qué? Dice, cuando hayas entrado en la tierra de Jehová, al 20, en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino.
Ni tomará, ojo al 17, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. O sea, ahí está el texto que los reyes no deberían de practicar la poligamia, debían de ser personas monógamas. O sea, como le digo, en la Biblia hay registros de hombres polígamos, de hombres bígamos. Y si usted me pregunta, hermano, ¿y cuál fue el hombre, el primer hombre que tomó una mujer de más? La Biblia lo dice, y no fue ni Adán, no fue ni Set, fue uno de los hijos de Caín, llamado Lamec. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente, que en la Biblia se hace una distinción entre los que buscaron a Dios, que se les llaman los hijos de Set, y los cainitas, todos los descendientes de Caín, como dos linajes, el linaje piadoso y el linaje pagano. Curiosamente fueron uno de los hijos de Caín el primer bígamo. O sea, como que ya esta observación nos hace ver como que no era de gente piadosa el tener más de una esposa, porque surgió en uno de los hijos de Caín. Entonces voy a ir a otro texto bíblico que también señala lo siguiente. En Malaquías 2:14, en el Antiguo Testamento, Malaquías 2:14, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. El último libro, no está a la mitad, está antes de la mitad. Perdón, después de la mitad, porque el Antiguo Testamento es más grande que el Nuevo. En Malaquías 2:14, quiero que ponga atención aquí, y Dios no hace mención, ni aparece como que Dios le agrade la idea de la poligamia. Por si hay alguien aquí que diga, es que suena padre la idea, ¿no? Como que tener 2, 3. El pensamiento mexicano, ¿verdad? ¿Ha escuchado esa idea, no? No sé si la ha oído, hay un dicho, mal dicho mexicano, dice que el hombre debe de tener su catedral y sus capillitas. ¿Sí lo ha oído? Así lo dice el mundo. El cristiano no cree en eso. Malaquías 2:14 dice, Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre tú y la singular, note el singular, y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, note el singular, y la mujer de tu pacto. En este versículo lo que vemos es un reproche de Dios, mencionándole Dios al pueblo que está enojado e indignado con ellos. Amén. Y que está en disgusto con ellos. ¿Y por qué viene el disgusto? Dios lo explica. ¿Por qué? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué no vas a atendernos? ¿Por qué tienes pleito con nosotros? Y Dios responde, ¿por qué? Todavía como que Dios se indigna, ¿no? Irónicamente dice, ¿por qué? ¿Quieres saber el por qué? Porque ha atestiguado entre tú y la mujer de tu juventud, a la cual has sido desleal. ¿Qué quiere decir esto? Que en Israel muchos matrimonios estaban siendo infieles. Muchos hombres estaban siendo desleales a su esposa, y Dios menciona, ha sido infiel a la mujer de tu pacto. A la mujer. No dice a las mujeres, no, a la mujer de tu pacto. Señalando Dios desde el Antiguo Testamento que no está permitido, como muchos dicen, es que en el Antiguo Testamento sí se permitía. No se permitía. Ya lo leímos en Deuteronomio, que el rey no debía de ser polígamo. Y en Malaquías también se habla en singular respecto a la esposa. Y hay otro texto, por ejemplo, en Génesis 2:24, que es la primera vez que se une un hombre a una mujer llamado Adán y Eva. Cuando le salga un
un hombre que haga apología de la poligamia, que defienda la poligamia y que le vea lo bueno y que lo vea como positivo. Génesis 2:24. ¿Puede citar usted Génesis 2:24? No lo lleve acá de tingo al tango porque es muy raro. Dígale, a ver, vamos a hacer una cosa. Cuando Dios diseña a Adán, en el principio de todo, cuando Dios hace al hombre, ¿qué le hizo? Una esposa. O sea, nos quedamos con eso. En el plan original de Dios, estaba en la mente de Dios que para Adán iba a ser una esposa. ¿Estamos de acuerdo? A pesar de que Abraham haya tenido 3, 4, Salomón 1000, David tantas, a pesar de que esos hombres que la Biblia menciona lo hayan practicado, en el principio, dice la palabra del Señor, se establece que solamente, originalmente debía de ser una sola. Si no fuera así, diría la Biblia, y Dios le quitó, ¿verdad?, 3 costillas a Adán y le hizo a Pancha, a María y a Carmela. Pero no hizo eso. La Biblia dice, tomó una de sus costillas, la saca de Adán y empieza a formar de la costilla de Adán a su mujer, llamada Eva. Y no le presentó 2, 3 mujeres, ni le dijo a Adán, mira Adán, acá hay 3, agasájate con estas 3. Le dijo, acá está tu esposa, ella va a ser tu mujer, y así quedó establecido por Dios. Por eso dice en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto lo está diciendo Adán, inspirado por el Espíritu Santo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, ojo al singular, ¿es singular o plural? Singular. A su mujer. No dice y se unirá a sus mujeres. ¿Ya lo entendió? O sea que la poligamia en el Antiguo Testamento no se permitía. No quiere decir como que Dios cambió de opinión. Hermano, yo leí hace rato y aunque haya ocasiones donde uno quiera una respuesta concreta que no vamos a hallar tal y cual, el principio sí está claro. Es el principio inequívoco. Pero yo leía un poco más por qué Dios a sus siervos, a Abraham, a David, a ellos, todos ellos que practicaron la poligamia, se les toleró. ¿O por qué Dios toleró la poligamia en cierto punto? Toleró, vamos a llamarle, ¿no? No la mandó. Y algunos teólogos decían que muy probablemente era porque culturalmente la sociedad era totalmente patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer en la cultura, en el tiempo de Abraham, no tenía voz ni voto. En aquella época no lo tenía. A tal punto que las mujeres dependían 100% de los hombres en aquella época. Y de hecho, cuando una mujer enviudaba, era una desgracia. La verdad era una desgracia porque ya nadie se quería casar con una mujer que había tenido tantos hijos o tanta familia. Ya no era común. Y como las mujeres no estaban tan amparadas por la ley, sino que todo giraba alrededor de el varón como proveedor, protector, etcétera, muchas de esas mujeres que quedaban independientes o solas podían recurrir a la prostitución, decían algunos teólogos. Por lo tanto, dice Dios toleró o Dios permitió un mal menor. Decía un teólogo, ¿qué era peor? ¿Que una mujer se prostituyera o que una mujer viviera dentro de un matrimonio con otro? Esa es una de las respuestas o de las teorías que dan algunos teólogos, que por esa razón Dios toleró, pero que ya en el Nuevo Testamento, en el tiempo en el que vivimos, ya no se tolera ni se practica. Y ahora en el Nuevo Testamento ya hay versículos más claros, más concretos, que obviamente nos hacen ver que la poligamia no es algo que Dios nos manda. Por ejemplo, en Primera de Timoteo 3:2. Primera de Timoteo 3:2, vamos a la carta de Timoteo.
Primera Timoteo 3:2 está, cartas finales por ahí. Pablo le escribe a Timoteo y déjeme hacerle una observación rápida. En Primera Timoteo 3:2 dice lo siguiente. En el capítulo 3 hay un subtítulo arriba que dice requisito de los obispos, o de los líderes o de los ministros. Este subtítulo, que no pertenece a la palabra de Dios, sino que los subtítulos fueron divisiones hechas por los hombres, nos hace caer en el error de pensar que estos mandamientos aplican solamente para los líderes y ministros. No sé si me di a entender. O sea, algunos dicen, como ahí dice requisito de los obispos, estos mandatos aplican solamente a los ministros, a los pastores, maestros, evangelistas, etcétera. Los que no somos eso estamos exentos. No. Un pastor decía lo siguiente. Aquí el capítulo 3, donde se habla todos estos requisitos y se nos menciona como el estándar del ministro cristiano, no es solamente para el ministro, sino es para todos los hombres cristianos. También para las mujeres cristianas, que así deberíamos de ser todos y todas, hermanos. Amén. El versículo 2 dice así: pero es necesario que el obispo, ahí vamos a sobreescribir en vez de obispo, es necesario que el cristiano, porque entendamos que esto no es para obispos nada más, ni para pastores, ni para maestros, sino para cualquier cristiano en general. Es necesario que el cristiano sea irreprensible, que no tenga faltas, que no tenga errores, no quiere decir que no sea perfecto, quiere decir que no tenga que se le señale. Amén. Si eres cristiano, como cristiano estamos orillados a que la gente de nuestro alrededor, óigalo bien, no tenga cosas que señalar de nosotros. Que digan, ese es bien mujeriego, ese es bien malandro, ese es bien tranza, ese es bien vicioso, ese es esto, ese es bien inmoral. La Biblia dice que todos los cristianos no deben de ser reprensibles, sino irreprensibles. Y dice, pero es necesario que sea irreprensible. Y ahí menciona, marido de una sola mujer. Ya continúan las características: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en toda sujeción y honestidad. Pero ¿cómo inició? ¿Cuál fue el primer requisito? Que sea marido. Si es casado, dice que sea marido de una sola mujer. Entonces la Biblia a nosotros los cristianos nos enseña ya el ideal del matrimonio. No es la poligamia, ni la bigamia, ni aunque ahorita estén de moda esas relaciones marcianas, ¿verdad? De poliamorosas, yo por ahí compartí un video hace no mucho, donde están en una sala 6 personas y les están preguntando sobre sus orientaciones sexuales. Y usted los oye, se lo voy a mandar por WhatsApp y va a decir, ¿esto es verdad o es un chiste? Es la verdad. Son jóvenes de aproximadamente 25 o 20 años. Uno decía, yo soy pansexual, actualmente estoy en una relación, ¿cómo dijo? Poliamorosa, soy el vértice de una relación poliamorosa con acuerdo de fluidos con mis 2, 3 parejas. Y yo así como que, ¿cómo? ¿El para qué cosa de quién? O sea, es tan extraño realmente hoy los acuerdos en cuanto a relaciones. ¿Cómo que eres el vértice y que con este sí, con este no? Eso es el pan, este es el pan de cada día, eso es lo de hoy. Esta es la moda actual realmente respecto a las relaciones. Yo lo digo porque los jovencitos, las nuevas generaciones es lo que abrazan, hermano. Y lo va a ver más adelante todavía. Pero la Biblia, aunque tenga 2000 años esta palabra, sigue siendo vigente. Dice el hermano, está fresca.
Amén. Por eso dice la Biblia que el cristiano debe de ser irreprensible en el caso de ser varón y casado, marido de una sola mujer. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. También la palabra lo dijo en Génesis 2:24, en Primera Tesalonicenses 4:4 también, unas hojas atrás, encontramos Tesalonicenses. Y en Tesalonicenses 4:4 vemos al apóstol Pablo diciendo lo siguiente. De hecho, hay un subtítulo ahí que dice la vida que agrada a Dios. En el 4 dice, desde el 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De inmoralidad sexual, de fornicación. Que cada uno, aquí ojo a la frase singular, cada uno de vosotros, cada uno de ustedes, sepa tener su propia, así o más claro, su propia esposa, no esposas, en santidad y honor. Como le digo, este es el estándar, el ideal de Dios para todos los cristianos que estamos viviendo bajo la gracia del Señor. Que los matrimonios, según la palabra de Dios hoy en día, son monógamos, no bígamos, no polígamos, no poliamorosos, ni ninguna de estas cosas que están de moda. La Biblia lo dice que así debe de ser el matrimonio, como dice ahí. ¿Y por qué debe de ser así? Porque esta manera de relacionarnos en cuanto a tener familia, tener pareja, contribuye a la santificación, hermano. Pues el estar casado con tu esposa, dice, estás dentro de la santidad de Dios. Ahora, solamente para agregar uno de los inconvenientes que presenta la poligamia o la bigamia. ¿Se acuerda aquella ocasión cuando la Biblia dice que Jacob, que era bígamo, tenía a Lía? ¿Sí era Jacob? A Lía y a Raquel. Sí. La Biblia dice que ya las dos ya eran sus esposas. Acuérdese que le dieron gato por liebre y le dieron primero a Lea y luego le dan a Raquel. Bueno, aunque ya estaba casado con las dos y aunque eran sus esposas legítimamente y la sociedad lo tomaba bien, había continuamente pleitos entre ellas, hermano. De tal manera que una decía, hoy va a dormir conmigo. No, es que va a dormir conmigo. O sea, se peleaban, hermano, entre ellas. Se peleaban entre los propios hijos. De hecho, Abraham, cuando ya el hijo que tuvo con Agar había crecido, ya Ismael estaba como de unos 14 años, y había nacido el hijo de la promesa que era Isaac, había disputa entre Isaac e Ismael, entre Agar, la que se le fue dada por mujer, y entre la propia Sara. De tal manera que dice Dios, despídela, mejor córrela. O sea, Dios le quitó una esposa legítima, llamémosle a Abraham, y lo deja únicamente con Sara. Solamente para que nos demos cuenta que en la Biblia, si escarbamos un poco, nos damos cuenta que lejos de traer santidad, armonía, bienestar, traía muchas cosas, que contiendas, pleitos, disensiones, divisiones en la misma familia, hermano. Y en el caso de Salomón, que fue realmente Salomón, pues era un desenfrenado. O sea, sabemos que fue un hombre muy usado por Dios en su tiempo, pero oiga, el colmo de los colmos, ¿no le parece mucho 700 esposas y 300 concubinas? El tipo realmente era un hombre que no tenía control en su vida sexual. Eso lo hicieron desviarse de... Y de hecho, en el libro, en los últimos capítulos donde se nos relata la vida de Salomón, dice, y por su amor a las muchas mujeres, fue desviado a la idolatría. O sea, nos damos cuenta que la poligamia, que muchos dicen que es buena y que aún en que la Biblia la menciona, realmente no es un mandato, y le vemos más contras que pros en la misma Biblia. Al rey David también ese adulterio le afectó. Al rey David, el rey David ya estaba casado, ya tenía su esposa, y todavía, ¿verdad?
por ahí en el terrado de su casa vio una muchacha bañándose y la vio y ahí se quedó, como decimos en México, baboseando, ¿verdad? Hasta la baba se le salía y terminó codiciándola y cometiendo adulterio y asesinato por no saber dominar un aspecto de la vida humana que es la sexualidad. Entonces, la sexualidad del matrimonio, Dios no está peleado con el matrimonio. Dios definió el matrimonio y lo estableció, pero puso normas. Con una mujer, ¿verdad? La Biblia no dice como lo de hoy, que platicamos hace un rato, ¿verdad? Que se está en el internet, ahorita es tendencia, lo de la pelea de esta muchacha italiana, ¿no? Que se peleó con un hombre biológico que se identifica como mujer. Hoy en día dicen esas gentes que se vale casar hombre y hombre, mujer y mujer, y la ley les llama matrimonios igualitarios. La Biblia, según la Biblia, no son matrimonios, hermano. Podrán ser contratos civiles, mas no matrimonios bíblicos. Por eso la palabra del Señor es nuestra única regla nosotros los cristianos. Oiga, hermano, en el Nuevo Testamento, cuando estaba el Señor Jesucristo aquí en tierra, también se le acercaron y le dijeron que si era lícito dejar una... repudiar. Exactamente, y les dijo que solamente por adulterio, no por... Sí, por causa de fornicación. Y de hecho, mire, ahí viene algo, qué bueno que lo tocó, porque venía algo que se me estaba pasando. Los que le hicieron esa pregunta... O los que quisieron tentar, porque lo quisieron tentar a Jesús, con ese ejemplo, fueron saduceos. Los saduceos eran personas que no creían en la resurrección. Eran sacerdotes y no creían en la resurrección. Y ellos dijeron, vamos a avergonzar a Jesús planteándole este problema, haciéndole ver un ejemplo ficticio. Dice, hubo un varón, dice según la historia, hubo un varón que estaba casado, le dijeron a Jesús. Y este varón, dice, murió y su mujer quedó sola, pero el varón tenía 7 hermanos. La ley decía que si uno moría y tenía hermanos, podía tomar por esposa al hermano que seguía. Se le llama eso matrimonio levirato en la Biblia. O sea que si tú tienes un hermano y tu cuñada... moría tu hermano, la cuñada pasaba a ser tu esposa o tu segunda esposa en el matrimonio de levirato. Entonces dice, le plantean este ejemplo, muere el primero, pasa la mujer al hermano, muere el hermano y pasa la mujer al otro, de manera que eran 7 hermanos y se pasaron la mujer hasta el último. Y le dicen, en el día de la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Era para tentarlo, ¿no? Porque parece lógico. Dice, ¿de quién va a ser mujer si fue mujer de los 7? Si Jesús decía, no, pues del primero, o sea, ahí iba a quedar mal el Señor. Pero si decía, pues, no sé cómo, quedaba en vergüenza el Señor. Y Jesús le dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección, después de esta vida, dice, no se casarán, ni se darán en casamiento. Esa misma palabra echa por tierra la creencia de los mormones que dicen que después de muertos, los matrimonios continúan, los hijos continúan y seguimos engendrando. Así creen los mormones. Que cuando una persona es salvada en el reino futuro, cada pareja, cada matrimonio será puesto en un planeta, dicen ellos, aquí uno, aquí en Júpiter uno, aquí en Mercurio otros, ahí en Saturno otros, y estos repoblarán todo Saturno, y estos repoblarán todo Mercurio, y aquellos repoblarán todo Marte. Esa es la creencia mormona. Que en la vida, después de la muerte, después en la resurrección, habrá todavía procreación. Jesús dijo, no se equivoquen. Cuando resuciten en el día de la resurrección, ya no va a haber parejas, ya no va a haber casamientos, ya no va a haber sexualidad en la resurrección. Ahora es necesaria para la procreación, para la familia, pero en la resurrección ya no será necesaria. Entonces, vemos ahí un ejemplo de que el Señor los corregía porque pensaban mal del divorcio. Se divorciaban por todo,
Hasta que si la mujer guisaba mal el huevo, hay que divorciarnos. Que si la mujer, ¿verdad?, se le caía ahí el té, hay que divorciarnos. Por cualquier tontería se divorciaba. O por si pensaba que él era... De hecho, si pensaba que él era infiel, había un rito sacerdotal donde a la mujer le hacían beber agua con tierra del templo. Se mezclaba, eran las aguas amargas, y se la tomaba, hacían hasta una oración: si esta mujer me ha sido infiel, que estas aguas le hagan daño y la destruyan, ¿verdad? Parafraseándolo. Se la tomaba la mujer, y si era infiel, se le venía una mega enfermedad terrible. Pero si la mujer era libre de culpa y solamente eran celos enfermizos del fulano, no le pasaba nada y más fecunda era la señora. Eso está en Levítico. Pero nos damos cuenta que la Biblia sí nos dice cuál es el estándar o el ideal del matrimonio. No es, como dice, no es la poligamia ni la bigamia, nada de que vamos a seguir procreando. No, el Señor corrige todo eso. Ya vimos en la Biblia que es matrimonio como monógamo: un esposo, una esposa. Amén, como lo dice la Escritura. Ahora dice abajo, donde nos quedamos, ya leímos el párrafo, ¿verdad? Si un hombre se casa. Dice, fíjese acá lo que dice abajo: Jesucristo fue polígamo según el mormonismo, lo que le anticipaba hace rato. Dicen que Jesús no solamente se casó. Esta herejía ya la había yo oído con personas que le dan mucha importancia a los evangelios apócrifos. Por ejemplo, ¿qué es un evangelio apócrifo, hermano? Evangelios apócrifos son evangelios falsos de autores falsos. Por ejemplo, los evangelios de la Biblia son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero allá en el mundo circulan documentos antiguos, viejos, que dicen ser de inspiración bíblica. Circula el evangelio de Tomás, circula el evangelio de la Virgen María, circula el evangelio de Pedro, circula el evangelio de los ebionitas, circula el evangelio de los gnósticos, el evangelio de Judas. Hay muchos evangelios apócrifos. Apócrifos significa ocultos. ¿Por qué no están en la Biblia? Porque no entran dentro del canon. No tienen armonía con las escrituras y se contradicen entre ellos mismos. Por ejemplo, el evangelio de Tomás, para que, ay hermano, ¿y por qué no hay que leerlos? Ahorita le explicaré. El evangelio de Tomás relata la infancia de Jesús. Y dice el evangelio de Tomás que un día Jesús, niño, como de unos 5 o 7 años, se enojó con otro niño y lo mató y lo revivió. Así viene en una película. Esa película está basada no en la Biblia, sino en el evangelio de Tomás. Otro evangelio apócrifo dice que un día Jesús de niño agarró barro y empezó a hacer con el barro un pájaro de barro y le dio vida y el pájaro voló. Esas ideas ¿de dónde salen? De los evangelios apócrifos. No son de la palabra del Señor. Entonces, en la palabra del Señor no se menciona que Jesús haya sido casado, ni en Mateo, ni en Marcos y Lucas. Estuvo rodeado de mujeres. Se menciona a Magdalena, se mencionan varias Marías, se mencionan mujeres anónimas que estaban al pie de la cruz y que fueron discípulas excepcionales del Señor, que estuvieron cuando los apóstoles no estuvieron ahí por miedo. Se les da un lugar muy importante como discípulas, santas, siervas de Dios, mujeres de fe, mas no hay versículo en la Biblia que diga, y Jesús tenía un amorío con fulana. Jesús no vino a eso. No tuvo esposa, no tuvo novia. La novia y la esposa de Jesús, según la Biblia, ¿quién es? La iglesia. No que tuvo. Ahora, dicen ellos, Jesús se casó porque si no estaba casado, no puede ascender espiritualmente y no puede ser exaltado. Jesús fue polígamo, dicen María y Marta, las hermanas de Lázaro, según el mormonismo, dicen que fueron esposas de Jesús. ¿Usted cree eso, hermano? Ahora, en la Biblia no menciona eso. En el Evangelio de Juan se habla mucho de Marta y de María y la Biblia no arroja ninguna luz de eso. La fiesta de Caná era... Ahí fíjese, dice, la fiesta de Caná, que está en el Evangelio de Juan capítulo 12, le llama las bodas de Caná, donde Jesús comienza su ministerio
y realiza el primer milagro. Ahí se registra. ¿Cuál fue el primer milagro? Convertir el agua en vino. Así lo registra el Evangelio de Juan, que hubo unas bodas, fue invitada María, fue invitado él, se acabó el vino, y le dijeron, híjole, se nos acabó el vino, ¿qué hacemos? Y Jesús dijo, pues no ha llegado mi hora, madre, no ha llegado mi hora, así que, híjole, pues hagan todo lo que él diga. Y Jesús agarró las tinajas, oró al Padre, y las tinajas de agua se convirtieron en vino. Así dice la Biblia textualmente. Pero estos atrevidos y heréticos dicen que las bodas de Caná, el novio era Jesús, que el que se estaba casando era Jesús. Eso es una blasfemia, hermano. Terrible blasfemia, pero bueno, ¿qué podemos esperar? Dicen que María Magdalena, como dice el Evangelio de Judas, que según era su mujer, y que todas estas cosas se pueden probar a la luz de la Biblia. No se prueban. ¿Tienen armonía con los libros de la Escritura? No la tienen. Ahí hacemos una pausa respecto a la idea que ellos tienen del matrimonio, la idea que ellos tienen de la poligamia. Como le digo, solo un grupo mormón la sigue practicando y le llaman el matrimonio plural. Nosotros no lo practicamos, la Biblia no lo recomienda, se ven más efectos negativos que positivos. Y el ideal del cristiano es como en el principio, que cada uno tenga su propia esposa, el hombre deje a su padre y a su madre para unirse a su mujer y que la sepa tener en santidad y honor. ¿Estamos de acuerdo? Cuando llega un mormón, oiga, ¿y por qué le presento a mi prima para que sean un triángulo? No, nada de eso. Nada de eso. El Señor los reprenda, ¿verdad? Decía un hermano, ya tener una ya es difícil, ¿no? Tener eso que lo hagan los islámicos, los cataríes, ¿verdad? Que se dan el lujo de tener 5 o 7, y aunque uno tuviera las posibilidades económicas, no sigue siendo permitido para nosotros los cristianos. Ahora, vamos a el punto donde hablan de la iglesia. Dice, ¿qué dicen los mormones respecto a la iglesia? Dicen, todas las iglesias están desviadas. Ellos son los únicos que están en lo cierto. El evangelio genuino fue restaurado por José Smith mediante la revelación directa de Dios. Acuérdese de cuando nos dedicamos a estudiar la supuesta visión que tuvo José Smith del Padre y el Hijo, y que le dicen, José Smith dijo, oh Señor, ¿a qué religión me adhiero porque tengo ganas de congregarme? Y que le dijo, oh Dios, a ninguna, todas están malas, tú haz la tuya, la buena, esa es la que te voy a revelar. Esa es su creencia. Ahora, dirán algunos, bueno, ¿no hacen lo mismo ustedes? No, de hecho no, porque nosotros no decimos que es una religión. Ninguna religión de hecho salva al hombre. No es la iglesia católica la que salva, la iglesia testiga, la iglesia mormona, la iglesia adventista, la budista, la musulmana, la ortodoxa griega. No hay ninguna iglesia que salve. Ni la cristiana, ni la iglesia cristiana salva. No estoy pecando, porque no es la iglesia la salvadora, es la persona de Jesucristo quien realmente salva. Por eso cuando prediquémosle a alguien, no le digan, te invito a mi iglesia, ven a mi iglesia porque en esta iglesia hay salvación. Preséntales a Jesús, hermano. Te invito a que conozcas a Jesús. Te presento a Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Conócelo ahí en tu lugar. Lee tu Biblia, conócelo tú. Por eso aquí este texto lo tenemos bien presente, ¿verdad? De la misma boca de Jesús dice en Juan 14:6, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre, no dice si no es por la iglesia cristiana ni por la católica, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿A quién necesitamos? ¿A la religión? ¿A la iglesia? A Cristo. Ellos dicen que es su iglesia la que tiene la salvación, y esto es algo muy característico de todas las sectas. ¿Cuándo me doy cuenta que la iglesia se está convirtiendo en secta? Cuando la iglesia dice, solamente los que vienen aquí se salvan. No, yo lo he dicho aquí hay gente salva,
Y si van a otra congregación cristiana, llámese bautista, llámese presbiteriana, llámese metodista, reformada, pentecostal, etcétera, también ahí se están salvando. ¿Por qué? Porque se están entregando a Jesucristo, no a la iglesia ni a la religión. Es la persona de Jesús la que realmente salva. ¿Sí me va entendiendo? ¿O tiene conflicto? O susténteme pues que es la iglesia la que salva. El que pagó el precio fue Jesús, no la iglesia. La iglesia es el resultado de la obra de Jesucristo, hermano. Amén. Por eso, este pensamiento que tienen ellos, en eso sí compaginamos. Todas las iglesias están desviadas, todas las religiones, todas las sectas están desviadas, pero el camino es Jesús de Nazaret. En Hechos 4:12 dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No es en el nombre de María, ni en Judas, ni en Mateo, ni Marcos, ni en Pedro, es en el nombre de Jesús. Aquí, ¿de quién se habla? De Jesús. ¿A quién se predica? A Jesús. ¿A quién se le adora? A Jesús. Amén. Muy bien. Entonces ellos lo sustentan en 2 de Nefi 28-29. Puede corroborarlo por ahí en esas páginas de ellos. ¿Qué creen sobre la venida de Jesús? Creen en la segunda venida, como nosotros supuestamente, aunque torciendo el sentido bíblico. Aquí ya no. La ciudad de Sión, fíjense lo que ellos creen, será construida en la América del Norte y en el templo del milenio. ¿Qué dice la Biblia que va a pasar con este mundo? Voy a ver si han leído. ¿Qué pasará con este mundo cuando el Señor venga? ¿Qué hará el Señor? Será arrebatado, ¿no? Las personas serán arrebatadas, estaremos con el Señor, pero ¿qué le va a pasar al mundo? Será destruido. Al mundo, al lugar donde vivimos. Sale un cielo nuevo y tierra nueva. Pero antes del cielo y nuevo y la tierra nueva, dice que esta tierra actual será, dice la Escritura, hay una palabra, deshecha, transformada. La Biblia dice que los cielos mismos que vemos tan firmes y tan perdurables, dice, serán enrollados. Imagínense que le tocara presenciar cómo el cielo, ¿verdad?, se arranca así de pantalla. Híjole, creo que ahí te da la taquicardia, ¿no? Si no estás con Cristo, te mueres del infarto. Pero bueno, serán, dice, arrancados los cielos, la tierra será quemada, consumida, los elementos ardiendo serán fundidos, dice la Escritura. Y entonces, ¿por qué ellos dicen que Sion va a ser en Norteamérica? Que es ahí en Utah, me imagino. Es que es conveniente, ¿verdad? Pero la Biblia dice que cuando esta tierra sea deshecha, Dios hará cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Donde será una tierra y un cielo diferente a porque ya no va a envejecer, ya no va a perecer, ya no va a estar contaminado. Una tierra preparada para los santos, para los que le siguieron y le sirvieron al Señor, para aquellos que fueron limpios por Cristo y fueron santificados. Amén. Por eso no creemos como ellos. Ellos creen que Jesús viene, pero creen que va a ser allá en Utah probablemente, y que allá va a ser el templo, y no es así. De hecho, la Biblia dice que el templo de Dios va a bajar. ¿Sí lo ha leído en Apocalipsis? La Biblia dice que en el cielo hay un trono y hay un templo. Y dice, la nueva Jerusalén viene de arriba. La ciudad que se asentará sobre el nuevo cielo y tierra en el que vamos a vivir, viene de arriba. Es una ciudad tipo cubo, una ciudad cúbica, que quienes han estudiado dice que tendrá aproximadamente unos 600 pisos. Mide de largo esa ciudad, la pura ciudad, no el planeta, la pura ciudad mide de costa este a costa oeste de los Estados Unidos. Una ciudad de ese pelo, cúbica, de 600 pisos, una ciudad nada más, que va a bajar a la nueva tierra y el nuevo cielo del Señor. Entonces ni siquiera va a ser allá en Norteamérica, como dicen ellos. Pero bueno, es lo que creemos diferente a ellos. Uno de los últimos puntos, la revelación divina, dicen ellos, incompleta. Dicen los mormones, creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún
revelará muchos grandes e importantes asuntos pertinentes al reino de Dios. Esto lo respaldan en un artículo de Fe 950. Esto es muy peligroso, peligrosísimo. Es el inicio de la caída de los movimientos religiosos que se dicen cristianos. ¿Cuál? Que el canon está abierto. ¿Qué es el canon? Se le llama canon a la lista de libros que conforman toda la Biblia. La Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 29. 39. 29. ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? 27. 66 libros en total. Esos 66 libros inician con un Génesis, donde comienza, Génesis significa el comienzo, y termina con un Apocalipsis o revelación final. O sea que la Biblia, el canon de la Biblia, tuvo un inicio, y en Juan, con el Apocalipsis, tuvo un final, y la revelación de Dios, mire, quedó completa y sellada. ¿Estamos de acuerdo? Ya no hay más libros que agregar, no hay libros perdidos, no hay otros testamentos faltantes, o no hay, ¿cómo le llaman? Cosas que agregarle a la Biblia, volúmenes que se le añadan, no hay añadiduras. Ya la Biblia, día conmigo, está completa. Génesis al Apocalipsis. De hecho, si no me quiere creer, se lo digo rápido, en la carta de Timoteo y en lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 1. Lea por favor conmigo Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Fíjese que Dios habló de muchas maneras, de muchas veces en la Biblia, utilizó sueños, visiones, profetas, reyes, sacerdotes. Dice, pero en este último tiempo ha hablado por su Hijo. Ya Jesús vino, sus enseñanzas ya fueron dichas, ya fueron escritas, registradas, la doctrina apostólica ya quedó cerrada, ya no hay más que agregar, más que añadir, ya está completa, tal como lo dice en primera de Timoteo 6:4, dice 6:3, dice, si alguno enseña otra cosa, si alguno, aquí hay una posibilidad, dice Pablo, si alguien enseña otra cosa, otra doctrina, otra enseñanza, ajena a la que nosotros predicamos, que recibimos de Jesús, dice Pablo, y no se conforma, no le bastan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo registradas en los evangelios y en las cartas, si alguien se atreve a enseñar de más, dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Más claro lo quieren? Si alguien añade, si hay una persona que diga, no, es que necesitamos otro libro, ¿qué dice la palabra? ¿Lo necesitamos? No, dice, ya está. Si alguien se atreve a enseñar cosas aparte, extra bíblicas, nada sabe, está loco, delira, es una persona fuera de sus cabales, como José Smith. ¿Era una persona cuerda? Era un loco. Todos, mire, hermano, por lógica, eche una mirada al carácter de estos fundadores de iglesias, a Mahoma, a José Smith, al que tenemos a Charles T. Russell, el de los testigos. Échele una mirada al que tenemos aquí en México, que está encarcelado, a los nazones, esos Joaquín García de la Luz del Mundo. Échele una mirada a todos los fundadores de sectas
Y hay un común denominador: tienen una vida inmoral terrible, hermano. Nazón, violador, pederasta, su papá, su nieto igual. Mahoma, un hombre inmoral que tenía por mujer a una niña de 11 años, Mahoma, y era polígamo, asesino, malandro, ¿verdad? Charles T. Russell era un masón, también un inmoral. Este tipo de José Smith, polígamo, ocultista, porque hasta le jugaba la brujería. Ellos son los fundadores. Podemos decir, eran locos, hermano. Locos que no les bastó la Biblia y que comenzaron a agregar sus propias revelaciones, sus propias ideas, cualquier idea que les cruzaba por la cabeza, pegajosa, atrayente, métodos nuevos para atraer gente nueva, la ponían como revelación de Dios. Grave es esto, por el amor de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de lo que predicamos y enseñamos. Prediquemos solo Biblia. En la reforma de Martín Lutero, cuando Martín Lutero da los primeros pasos de la reforma cristiana, salen las famosas 5 solas, que eran como los pilares de la iglesia reformada que quería Lutero. Solo fe, solo Biblia, sola escritura, solo a Dios la gloria y solo Cristo. Son 5 los pilares de la reforma. Solo Cristo salva, solo la fe, por medio de la fe somos salvos, solo a Dios la gloria, no a María ni a los ídolos, solo escritura y solo a Dios la gloria. Amén. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, porque estamos en este tiempo donde muchos pastores les gusta predicar y enseñar lo que sueñan, lo que Dios les revela, que Dios me reveló, que se me apareció. Nada más falta que caigan en el error de Smith, se me apareció el Padre. Hay gente que dice, es que el Padre me habló audiblemente y escuché truenos y caí. Esos son gente que ha caído ya en la locura, hermanos. Dios ya no va a hablar de esa manera, que se te aparezca el Padre. Digo, si ya dio lo que dijo, hermano. Ya lo que quería hablar, lo que quería enseñar, ya fue dicho, ya fue registrado. El canon diga, está cerrado. Y si está cerrado, ya no hay más que agregar. No hay secuelas de la palabra del Señor. Ya está cerrada, hermano. Por eso cuando alguien quiera predicarle visiones nuevas, revelaciones, profecías nuevas, que ni la palabra de Dios dice, y son tan atrevidos que dicen, no lo dice la Biblia, pero yo lo digo. Mucho cuidado con esa gente, hermano. No caigan en el error de seguir todas esas barbaridades que Dios considera como herejías. Que le baste a usted la palabra del Señor. Diga que nos baste la Biblia nada más. Que nos baste la escritura, como dice la palabra. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, debemos de estar conformes con la palabra del Señor. Ya no hay más que agregar. Todo lo que tenemos ya está ahí. Solamente necesitamos leerlo, meditarlo, reflexionarlo y aplicarlo. Amén. Por último, ahí pecan ellos porque en el artículo de fe dicen, está incompleta. Dios sigue revelando, Dios sigue manifestando, Dios sigue diciéndonos cosas nuevas, y eso es la puerta abierta a las doctrinas demoníacas y satánicas, hermanos. Por eso nosotros los pastores tenemos que tener cuidado. El cuidado de decir únicamente lo que Dios dice y sujetarnos y afirmarnos a lo que Dios dice, no a lo que creo, lo que pienso, lo que siento, a lo que Dios dice. Por último, los ángeles creen que las almas evolucionan después de la muerte. Recuerde que ellos dicen que aspiran a ser dioses. Se convierten en ángeles y prosiguen en la escala ascendente. Citan Hebreos 12:23, sacándolo de contexto. Los ángeles no tienen su origen, según ellos, en hombres perfeccionados, son superiores a los hombres y fueron creados ese es el concepto que nosotros tenemos. Los ángeles no son seres humanos evolucionados, ¿estamos de acuerdo? No es que usted
Por ejemplo, me llama la atención, ¿no? Porque cuando fallece alguien, ahora está de moda poner la foto del difunto y ponerle alas, ¿no? Eso no pasa, hermano, en la realidad. Sí se le va a extrañar a la persona y todo, pero no le pongas alas porque no se hacen ángeles. O la idea de las abuelitas, no se muere el papá y dice, ay hijito, tu papá te está cuidando desde el cielo. No se vuelven ángeles las almas. Los ángeles no fueron hombres, ni serán hombres. Son criaturas, creación de Dios, y no sabemos cuándo fueron creados, pero fueron creados. Los ángeles son superiores a nosotros, lo dice Hebreos, mayores en fuerza y en potencia. Amén, pero no van a ser dioses como ellos lo enseñan. Un punto importante de su ministerio es la asistencia de la iglesia. Hebreos 1:14 lo enseña, que los ángeles sirven a aquellos que heredarán la salvación. ¿Qué más? Salmo 91:11, donde dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para guardarte en todos tus caminos y que tu pie no tropiece en piedra. Los ángeles es verdad que operan, se mueven, se manifiestan. La Biblia habla de ángeles y Dios los envía. ¿Sí? Hoy en día sí hay como Saquiel, Chamuel y un buen de cosas. Pero la Biblia solamente menciona a dos, a Miguel y a Gabriel. Hay millones, pero la Biblia no nos revela sus nombres. Los ángeles actúan a favor de los cristianos cuando es la voluntad de Dios. Muchos de nosotros probablemente hemos sido guardados por intervención angélica y ni cuenta nos dimos. Cuando Dios nos pase la película, ¿quieres darme la gloria? Te voy a poner la película de cuando se te vino encima la pared y te la agarró un ángel y aquí estás, gracias a Dios. Porque los ángeles actúan y ni cuenta nos damos, hermano. Pero así es según la palabra del Señor. El que los manda es Dios y no nosotros. Dominan las fuerzas y los elementos, como lo dice en el libro de Apocalipsis 7:1, 14, 18, 16, 4. Amén. Ahora, pasando al último punto ya para dar por terminado, quedamos en el último párrafo. Verificar Hebreos 1:1 al 2. Dice, ya lo leímos de hecho, ¿no? Que dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras a los padres en otro tiempo, ahora nos ha hablado por el Hijo. En los últimos días nos ha hablado por Cristo. Y ahí dice, no da lugar para las revelaciones de Smith ni de las señoras Eddy y Elena G. de White, de las que veremos más adelante, porque también ya nos hace una anticipación de la iglesia adventista. A veces algunos cristianos dicen que la adventista es iglesia cristiana, pero realmente no es, porque también se fundamentan sus creencias en lo que Elena G. de White dice. Es su profeta, así como Smith para los mormones, también para los adventistas también tienen su propia profeta que hace añadiduras a la escritura. Por eso vamos a orar, hermanos, y a dar por terminado el tema de hoy. A decirle a Dios, gracias Padre, porque nos has atraído, nos has llamado a tu pueblo, nos estás permitiendo conocerte, nos estás enseñando de muchos peligros, así como las madres y los padres que a los hijos pequeños les dicen, no tomes esto, no agarres aquello, no recibas cuando te den aquello. También hoy Dios hace eso con nosotros, cuidándonos y advirtiéndonos que allá afuera hay muchas cosas peligrosas, enseñanzas destructoras que hacen daño y que hoy estamos aprendiendo a identificarlas para no permitir que entren a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra, por tu misericordia. Ha llegado el momento de terminar este culto, pero nos vamos contentos. Contentos porque es tu palabra la que nos conforma. Es tu palabra, Señor, la que nos traza el camino. Es tu palabra, Señor, la que nos revela al Salvador y la obra que nos salvó, Señor. Es tu palabra, Señor, la que nos presenta a Jesucristo, nuestro Señor y Rey y Padre.
Te damos las gracias, Padre, porque nos has llamado a tu reino, a tu gloria. Nos llamaste y nos salvaste no por obras, sino por tu gracia y por medio de la fe. Por eso eres digno de recibir la gloria y la alabanza, Señor. Te pedimos en esta noche que nos ayudes a perseverar en tu doctrina, en la enseñanza, a darle importancia a la lectura, a la escritura de la palabra, y sobre todo que en nuestros corazones como creyentes haya un conformismo absoluto, Señor, a la escritura, a la única palabra de Dios que es la Biblia. Leíamos hace un rato que si alguno enseña otra cosa, está loco y está envanecido, Señor. Ayúdanos a que en esta congregación local siempre las enseñanzas, mensajes, predicaciones, exhortaciones sean bíblicas, cristocéntricas, Señor. Guárdanos, Señor, de hablar cosas, ideas máximas, Señor, inventadas por nosotros mismos. No queremos caer en el error, Señor, que lamentablemente muchos caen, de querer hacer a la iglesia atractiva, querer hacer a la congregación más tolerable, Señor, a los de allá afuera, rebajando y diluyendo el evangelio, Señor. Guárdanos, Señor, a hablar tu palabra tal y como es, sin diluir, como está escrito, completamente, Señor. Tu palabra dice que estemos atentos a la escritura, que tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, Señor, a la cual hacemos bien en estar atentos a ella como antorcha que alumbra en un lugar oscuro, Señor. Guárdanos, por favor, de caer, de ser engañados, de ser desviados por ideas de este tipo, Señor. Que hoy las identifiquemos y que tengamos cuidado de ellas, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Vamos a orar para recoger la ofrenda. Nos despedimos de los que están viendo a través de las redes sociales. Hasta la próxima.